Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este solemne acto del pregón oficial de la Semana Santa de Tarifa del año 2025. Después del pregón juvenil proclamado el pasado domingo por nuestra joven cofrade Ana Isabel González Díaz, y que me atrevo a decir que todos los que asistieron al mismo estarán de acuerdo en considerar que fue un magnífico pregón, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa les da la bienvenida a este nuevo acto, el pregón oficial de la Semana Santa de Tarifa del año 2025, dando así un paso más dentro de la Cuaresma, subiendo un nuevo peldaño para llegar por fin, con fe, con devoción y con renovado entusiasmo, a los días de nuestra Semana Grande de Pasión. Vamos a escuchar la proclamación de este pregón, y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías se congratula en contar con la presencia de autoridades, hermandades y cofradías, grupos parroquiales, familiares y amigos del pregonero, y en general vecinos y devotos que hoy nos acompañáis en este acto de tanta tradición y solera. El pregón es una tradición que marca el comienzo de nuestra Semana Santa, una ocasión en la que la palabra se convierte en el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es un acto en el que nos preparamos espiritualmente para vivir con devoción y entrega estos días de reflexión, de fe y de hermandad. No me corresponde a mí presentar a la persona que va a proclamar el pregón. Contamos para ello con la presencia del Reverendo Padre don Antonio Jesús Garrido Rodríguez, actual párroco de la Parroquia del Santísimo Corpus Christi de Algeciras. El Padre Antonio Jesús Garrido Rodríguez se ordenó sacerdote el 8 de septiembre de 2006, coincidiendo con el Día de la Patrona, la Virgen de la Luz. Desde entonces ha tenido diversos destinos en Taivilla, Facinas y Bolonia, llegando luego a la vecina ciudad de Algeciras, donde fue párroco de San José de las Colinas, luego de la parroquia de San Antonio y ahora, como ya he dicho, de la parroquia del Santísimo Corpus Christi. El Padre Antonio Garrido ha sido también pregonero de nuestra Semana Santa y es amigo personal de nuestro pregonero de este año, por lo que nadie mejor que él para presentarlo. Por ello, sin más preámbulos y con el deseo de que tanto las palabras de don Antonio Garrido como las de nuestro pregonero nos acerquen a la esencia de nuestra fe y podamos vivir una renovación de los sentimientos religiosos y cofrades que la Cuaresma nos inspira, invito a que don Antonio se acerque al atril para presentar al pregonero de la Semana Santa de este año 2025. Necesité ponerme ante el Señor, y al ponerme ante el Santísimo, en la quietud de un mediodía, cuando todos en la parroquia estaban en sus hogares, se me venía a la cabeza imágenes y momentos de la infancia. Una infancia vivida entre las plantas del patio de la Casa de las Canetas, mi abuela, María Dolores, en la calle Reyes Católicos, calle en la que también transcurrió la infancia del pregonero que hoy vengo a presentar. ¿Cuántas veces habremos correteado los adoquines de las calles Reyes Católicos, Santísima Trinidad o San Francisco? ¿Cuántas? Dice el Evangelio que el Señor llamó a los que Él quiso. Y una vez pasado el tiempo, debo agradecer al Señor la llamada que hizo al pregonero que hoy sacará de su corazón todo lo vivido en esas callejuelas de Tarifa que lo vieron crecer. Lo vivido en nuestra querida parroquia de San Francisco. Allí nos llamó el Señor, querido hermano. Nos llamó a los tres, a ti, a tu hermano y también mío, Fran, y a mí. Una vez pasado el tiempo, debo agradecer al Señor la llamada que nos hizo. A mí al sacerdocio, a vosotros dos al matrimonio y a la paternidad que ejercéis de manera tan responsable. Gran responsabilidad la que tenemos. De tales palos tenemos que procurar sacar santas astillas. Hemos crecido en un ambiente envidiable y hemos tenido muy buenos palos de donde sacar santas astillas. No solo nuestros padres, sino sacerdotes,
nuestras queridas monjas y amigos de la parroquia que con sus vidas nos han llevado al Señor, al sagrario, a la Eucaristía. Para este pregonero, el Padre Diosdado fue siempre su ejemplo. Al Padre Diosdado le siguieron otros tantos: José María Alcedo, José Luis Ibón, el Padre Agustín, el Padre Juan Pedro, Sor Elvira, Sor Natividad, Sor Isabel y otros tantos corazones que fueron forjando el corazón de este hombre católico y devoto, como dicen las antiguas estampas de la Virgen de la Luz. Solo 2 años nos llevamos, pero esos 2 años se notaban. Mis recuerdos son de los 3, José Mari, Fran, su hermano, y yo, monaguillos del Padre Diosdado. Fran y yo, no sé si será por compartir casi la misma edad, un poco más disolutos, intrépidos. Nuestro pregonero, siempre formal, siempre responsable. No quiero decir que el resto no lo fuésemos, pero él, una buena astilla. A la hora de la merienda se escuchaba por cualquier esquina de la parroquia: Francisco, vamos a casa, a la merienda. Si después de misa había cosas que hacer en la parroquia, se volvía a escuchar de nuevo: Francisco, vamos a cenar, ¿no has hecho los deberes? Muy responsable. Y su hermano lo acompañaba encantado. ¿Verdad, Fran? Y como suele hacer el Espíritu Santo, que sopla cuando quiere, para llevarnos a donde quiere, esos monaguillos fueron del Señor, y más concretamente del Consuelo. Monaguillos de San Francisco y monaguillos del Consuelo, nuestro Cristo. La infancia del pregonero transcurría entre las callejuelas de la Tarifa más antigua y las paradisíacas praderas de nuestra campiña tarifeña que colindan con Bolonia. Del colegio a la casa, a hacer las tareas. De Tarifa al campo. De la casa a ayudar a misa. Y de las misas, cuando llegaba la Cuaresma, a preparar el quinario o el montaje de los pasos de nuestra querida cofradía. El tiempo avanzaba y José María Araújo Santos, como el Señor, iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, tal cual. Iba creciendo en sabiduría. Hoy se va a abrir sobre las tablas del escenario de este teatro el corazón de una persona que desde pequeño se ha caracterizado por ser responsable, muy responsable en sus estudios y en su formación. Alumno ejemplar, su estancia en nuestro querido colegio del Guzmán el Bueno fue un perfecto trampolín para hacer de José Mari el licenciado y el doctor en farmacia que hoy día es. La Universidad de Granada fue su alma mater. Hoy día es miembro del grupo de investigación y profesor del máster en atención farmacéutica de dicha universidad. Es también profesor de los másteres a distancia en educación sanitaria a pacientes y de atención farmacéutica en situaciones de dependencia, ambos másteres de la Universidad de Valencia. También es empresario del sector turístico y agrario. Su trayectoria profesional da para mucho. Podríamos estar aquí toda la tarde-noche mencionando sus amplias investigaciones, tratados y estudios sobre farmacia, innumerables ponencias, publicaciones y premios que ponen de manifiesto la sabiduría de este que ahora nos va a pregonar. Iba creciendo en estatura, el monaguillo y el penitente más alto, pero también altura de miras. Siempre aspiró por los bienes más altos, los del cielo, y así lo ha ido demostrando a lo largo de toda una vida de oración. Puedo asegurar y aseguro que la vida sencilla y humilde de sus padres, Francisco de Asís y Antonia María de la Luz, que han vivido en familia, ha sido el mejor de los ejemplos para tu crecimiento tan alto. Un orgullo tener los padres que tienes.
Matrimonio ejemplar, discreto, callado, trabajado, abnegado, entregado, confiado a Dios. Me repito de nuevo, de tal palo, tal astilla. El campo, la casa, han dado forma al corazón de nuestro pregonero, capaz de soltar los tratados más complejos de sus estudios para calzar las botas y embarrarse hasta el cuello en sus campos y ayudar a sus padres en la tarea del ganado. No sabe tu hijo la suerte que tiene por venir de donde viene. Hoy, cuando veo a tu padre, lo miro con ternura y estoy seguro que, si te escucha, aunque el peso de la vida lo tenga ausente, en su corazón sentirá el orgullo que todo padre tiene al ver a su hijo hacer cosas grandes como las que vas a hacer ahora. Lo mismo me pasa con tu madre. Parece que te estoy viendo, Antonia, sentada al fondo de la parroquia cualquier viernes del año, esperando terminar la misa para entrar en la capilla del Cristo para rezar el ejercicio de las llagas. Antonia, gracias por ser la madre prudente, sencilla, discreta que has sido y mostrarnos siempre las mejores de tus sonrisas. Estoy seguro que muchas de las experiencias que se nos dará en este pregón son tuyas. Los corazones de las madres no dejarán de latir jamás por sus hijos. Sin vuestro amor y entrega, el buen hacer tan alto de este pregonero no hubiera sido una realidad. Iba creciendo en gracia ante Dios. La gracia de Dios es gozar de la bondad divina. Aquel corazón que clama e invoca la ayuda de Dios, goza de ella. Aquel que llena no solo su pensamiento, sino también su corazón de la palabra de Dios, dejando que lo reconforte, lo fortalezca, lo llene, lo alivie, lo guíe y lo anime a seguir caminando, la tiene. Aquel corazón que acepta la voluntad y a la vez también acepta el apoyo de Dios, vive y crece en gracia ante Dios. Cuando Dios nos hace el gran regalo de la vida y permite que vivamos, que crezcamos, que nos desarrollemos, que lo adoremos y gocemos de lo creado, caemos en la cuenta que estamos en deuda con Él. Y ocurrirá eso que solo los corazones enamorados de Él sienten: vivir en gracia de Dios y también estar en deuda con Él. Al hacer la semblanza de nuestro pregonero, pensaba que él tiene uno de esos corazones. Desde pequeño ha vivido y ha crecido en gracia ante Dios y ha considerado y reconocido que recorrer el camino que ha recorrido en su vida ha sido puro don, abundante gracia, bendición divina. Fue una gracia, un regalo, nacer en el mes más tarifeño del año, en 1976, coincidiendo con ese día en que nuestra campera sale en procesión por las calles de Tarifa. Reconozco, hermano, que nacer en septiembre y un día de procesión de la Virgen es algo muy, muy bello. Nació, siempre lo recalca, nació sietemesino, normal. Solo los tarifeños sabemos que cuando la campera asoma por el pueblo, nos apresuramos en estar aquí para verla. Y tú te diste prisa por salir, por verla, incluso por bautizarte antes de que se marchara para el campo. Y con la Virgen aquí, no solo fue un privilegio nacer el día del dulce nombre, sino también fue un privilegio recibir el sacramento del bautismo ante ella en San Mateo el 19 de septiembre de ese mismo mes. Todo un regalo, toda una gracia de Dios. Dios sabe lo que los tarifeños sentimos por nuestra Virgen de la Luz. En ese crecimiento de gracia divina, el Señor le siguió haciendo regalos. Recibir la comunión en su amada parroquia de San Francisco el 12 de mayo de 1985, las enseñanzas de Sor Elvira, del Padre Diosdado y demás catequistas, todo ello complementaban la formación cristiana que recibía de sus padres e iba calando en su corazón.
En noviembre de 1992 recibiría el sacramento de la confirmación y a lo largo de su juventud no se alejó del Señor ni un solo momento. Perteneció al grupo joven de la Cofradía de Nuestro Cristo del Consuelo, al grupo joven de la parroquia. Seguía siendo uno de los mayores y seguía mostrándose tan responsable como siempre. Era ejemplo para los que formábamos el grupo y en nuestras oraciones ante el Sagrario de San Francisco o en las largas catequesis de largas horas sentados en el suelo de la sacristía de San Francisco, nos encandilaba a todos. Y entre guasas decíamos, normal, José Mari y sus palabras, puro don, pura gracia. Cuando fuimos cumpliendo edad, cada uno tomaba un camino, unos al matrimonio, otras a la vida consagrada, otros al sacerdocio, otros gastándose y desgastándose en el cuidado de sus padres. Lo cierto es, hermano, que de aquella época, al menos para mí, puedo decir que fue la más feliz y fructífera de mi vida. Surgieron buenas vocaciones. Todos los que tuvimos la oportunidad de vivir aquella época estamos en deuda con Dios y con aquellos que nos acompañaron. El Padre Juan Pedro al frente, soportando nuestras idas y venidas, nuestras dudas y miedos, nuestras ilusiones y proyectos. Y también, por supuesto, al Padre Agustín, en la retaguardia, pero siempre pendiente. Juan Pedro, ¿cómo van los niños? Una etapa bellísima de nuestras vidas. Con el paso de los años, nuestro pregonero conoce a la que hoy día es su esposa, Isabel. Querida Isa, supe siempre que eras su mejor complemento, discreta, prudente, callada, la compañera de vida que mi amigo necesitaba. Y en una bella mañana de mayo de 2008, en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, patronos de Málaga, contrajeron santo matrimonio. Gracias de nuevo, hermano, por permitir que fuese testigo de vuestra unión. Aquellos monaguillos de San Francisco se hacían mayores. La gracia de Dios se seguía derramando en la vida de este pregonero y en diciembre de 2018 nace, fruto de vuestro amor, vuestro pequeño Francisco José. Como te dije antes, pequeño, no sabes la suerte que tienes de tener al padre y a la madre que tienes. Cuando despiertes y seas mayor, me darás la razón. Y todo esto lo has sabido vivir como una gracia divina, porque siempre ha vivido ante la presencia real del Señor en la Eucaristía. Si hay algo de lo que presume José María, es de pertenecer desde niño a la adoración nocturna española. Fran nos llevaba a la delantera desde pequeño. Cuando iban llegando los adoradores al sagrario, él cogía su libro de rezos y junto a Pepe Muñoz, Pedro Rondón, Julián Garrido, Luis Sevilla, Elena Velo y tantos otros mayores de nuestro pueblo, a los que tanto debemos, se ponía a rezar fervorosa y piadosamente. Su marcha a Málaga, donde ahora tiene establecida su residencia junto a su familia, no ha sido impedimento para que dejase de pertenecer a la adoración nocturna, perteneciendo actualmente a la vocalía de promoción de la adoración nocturna del Consejo Diocesano de Málaga. Iba creciendo en gracia ante los hombres. Ante los hombres debemos saber dar testimonio de nuestra fe, y sus padres se encargaron de ello. Para dar testimonio de su pertenencia a la Iglesia, como buen tarifeño, sus padres lo hicieron hermano desde su nacimiento de la Pontificia y Real Congregación de María Santísima de la Luz. Es hermano también de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de los Dolores. Y, cómo no, hermano desde la cuna de la venerable Cofradía del Santo Cristo del Consuelo, perteneciendo muchos años a su grupo joven y también a su Junta de Gobierno. Hermano, nuestros currículums profesionales son completamente dispares, pero el currículum cofrade es el mismo, idéntico. Y todo lo ha vivido para dar testimonio de su fe, no solo ante Dios, sino también ante los hombres.
Ocupará este atril un hombre con una sólida formación intelectual y religiosa, un hijo ejemplar que hoy día se gasta y se desgasta junto con su hermano Francisco por darle a sus padres todo el cariño y cuidado que necesitan y merecen. Seguro que recibiréis 100 veces más de lo que ahora les estáis dando. Para mí sois ejemplo a seguir los dos. Ocupará este atril un excelente marido, un padre ejemplar, un amigo fiel, que a pesar de las distancias en el tiempo, te trata y te habla con una gran bondad y madurez de corazón, salvando siempre la amistad, cuidándola y no permitiendo que nada ni nadie, que ni el tiempo ni las ausencias, acaben con ella. No se nace sabiendo, y ser cura se aprende siendo cura, y es complicado. Lo mismo digo de los padres, hermanos, sobrinos o amigos de un sacerdote. Hay que saber ser amigo de un cura, y tú siempre supiste serlo. Gracias por comprender el ritmo de mi vida, por respetar su curso. Gracias por comprender mis no puedo ahora, mis tengo que estar aquí. Gracias por no juzgarme, por no condenarme, por jamás darme la espalda y saber hablarme siempre como si nos hubiéramos visto ayer. Ocupará este atril el monaguillo del Padre Diosdado, un alumno del Guzmán, un niño de las monjas, un joven del Consuelo, un penitente del Miércoles Santo, un caballero cabalgatista y un hombre católico devoto de la Virgen de la Luz, un amigo. ¿Sabes qué, José María? Hay momentos en los que por mi condición de sacerdote estoy siempre frente al pueblo y puedo ver el rostro de todos y cada uno de los que están frente al altar. Y tu rostro, tu mirada, cuando celebras la Eucaristía, es muy especial. Es la misma expresión y la misma mirada que cuando llegas a la puerta de San Mateo a caballo, acompañado de tu hermano, y te quitas el sombrero para saludar a la campera. Estoy seguro que ese mismo rostro y ese mismo mirar, cargado de respeto, admiración, adoración y emoción, será el que tengas cuando abras tu corazón para pregonar lo que desde pequeño has vivido. Gracias por permitir aprender de ti. Gracias por permitir que te casara. La erupción de un maldito volcán me dejó varado en Polonia e impidió que pudiera hacer lo mismo con vosotros. Patri, Fran, siempre os estaré pidiendo perdón por aquello. Gracias por ser mi monaguillo junto a Fran en mi primera misa. Desde hace 2 años, las cuaresmas para mí son duras. Y la ausencia de las manos que me llevaron al Cristo pesa en el alma. Gracias porque con tu pregón y la invitación que me hiciste en septiembre para que te presentara, con esa invitación has conseguido que haya vuelto a revivir una bonita cuaresma, que haya vuelto a revivir nuestra infancia, que vuelva a sonreír. Has hecho que vuelva a mirar con ilusión al cielo, al consuelo. Gracias por revivir lo vivido, mi infancia y mi juventud contigo. Gracias porque has hecho recordar los nervios de mi pregón. Gracias por compartir el camino de la vida. Gracias por tus palabras, por tu saber estar siempre, a pesar del tiempo, como ella ha dicho, y la distancia. Gracias por traerme hoy aquí y cederte la palabra. Hoy te pido que traigas a la memoria tus vivencias, nuestras vivencias de niños, y te imagines por un momento a los tres de nuevo sentados, a Fran, a ti y a mí, en los fríos escalones del altar de San Francisco. ¿Os acordáis? Limpiando los faroles del palio, quitándole capas a los cirios, Fran y yo haciendo de las nuestras, tú siendo muy tú. Y de repente se escuchaba detrás de alguna columna
la voz de Pepe Donda: niños, esto no es para jugar. Supiste aprender la lección porque tuviste muy buenos maestros. La vida en Cristo no ha sido para ti un juego, no fue para jugar. Súbete al caballo de tu fe y acompaña y escolta a la Virgen en esta cabalgata que nos lleva al Calvario. Quítate el sombrero de ala ancha y tu capirote morado para que todos vean la mirada que yo, desde el altar, veo en ti. Y dile a todos los hombres que esto no es para jugar. Esto es para disfrutarlo, para transmitirlo a los que nos siguen y para hacerlo vida como tú intentas hacerlo. Hermano, el atril es tuyo, la palabra también, la vida, tu vida en Dios compartida, dando luz, ofreciendo consuelo, y tu pregón de Tarifa y para Tarifa, desde ahora y para siempre. Tuya es la palabra. Por la venia. Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo Señor nuestro, Espíritu Santo Paráclito, Madre y Señora nuestra, María Santísima de la Luz, coronada patrona de Tarifa, reverendo cura párroco, ilustrísimo señor alcalde de Tarifa, Madre Superiora de las Hermanas de la Inmaculada Concepción, apreciados hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las Hermandades de Gloria y Penitencia, señor concejal de Cultura y resto de miembros de la Corporación Municipal, pregoneros que lo fueron de esta Semana Santa, resto de autoridades, señor director y miembros de la agrupación musical Pintor Manuel Reiné, cofrades de Tarifa, querido Antonio, familia, amigos, hermanos todos, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Sin esperarlo, aquí estoy. Hállase aquí este pregonero, asomado a las murallas de la ciudad, con la misma ilusión y respeto de aquel joven cofrade, quien con la atmósfera del campo en los bolsillos aprendía de los mayores los entresijos de este mundo santo. Este hombre que lleva un joven dentro, que en un alba cada día inesperada vuelve a renovarse con el manantial de certezas que le regala Cristo en su enésimo reencuentro. Apoya las manos en este alféizar de madera cual Guzmán, dispuesto a entregar lo más íntimo de su sentir y de su experiencia de Dios en la vida. No sé lo que esperas, Tarifa, hoy de mí, pero sí sé lo que yo llevo entre los hilvanes de mi académica indumentaria. Un hombre es un universo incomparable al que juzgará solo quien deba juzgarlo cuando llegue la hora. Pues no existe la volumetría que mida la fe, ni la unidad patrón mediante la cual saber cuánto Dios lleva a cada uno alojado en sus costados. Ni se tasmía cuánto tiempo estamos en comunión con el que es amor. Amor que siempre acude desde la nada, si no, no es amor. Mas este amor pleno que tanto me ordena, viene hoy derramado,
en palabras escritas por la sangre de esta tierra, aparatosamente sinceras, para desnudar la auténtica confesión de mis días y mis noches, para pregonar la Eucaristía como refugio del que quiere viajar como un niño a la verdad de sus inocencias, para proclamar a Dios que está en todas partes, pero que es tan cercano que se le escucha y se le habla desde los adentros. Al Dios que me acompaña siempre, al Dios que cree en mí siempre, al que pido tanto y siempre me da lo que necesito. Cuánto me ha escuchado en las horas perdidas de siembra, de más siembra, de paciencia, en la lenta espera del verdeo de las cosas. El que tanta conversación me susurra, el que transita sentenciado por tus calles, por tu gente, por ti y por mí. El que no se nos muere en las tardes tormentosas del Viernes Santo. Viene el pregonero a verte asomándose a tus tapias, cargado de agradecimiento. Sentir profundo que inunda a este humilde y humano tarifeño desde el primer momento en que supo esta encomienda. ¿Y a quién dan las gracias, Tarifa? ¿A quién doy las gracias, Señor? ¿A quién agradecer ese trueque de silencios en penumbras ermitañas? Ese rocío bendito que refresca y aclara sobre las mataduras de mi ánimo, sobre el hastío del mundo. ¿A quién agradecer tu húmeda certeza, tu carcajada de fe frente al miedo siempre adolescente? ¿A quién debo agradecerle llevar en mi bolsillo la seda morada en la que envolver mis lágrimas y el manual de Jueves Santo que desgrana esas profundas charlas de amor silencioso? ¿A quién agradecer que cuando se apagan todas las lámparas, una luz campera despeje de mi camino tantos ángeles caídos? ¿A quién dar las gracias por ese sentir anciano de este joven Simeón que tan nítido ha visto tu Salvador? Sin duda, a ti, te debo un eterno a ti, Señor, agradecimiento y alabanza celestial a ti, Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, entrando por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Es más que justo y necesario agradecer este abrazo de carne y madero, darte gracias a ti, Señor, y a los que vienen y vinieron en tu nombre. Agradecimiento eterno a mis padres, a mis abuelos, a mi familia, por la dulce porfía de llevarnos de la mano por tu senda, y a aquellos quienes les ayudaron a orientar mi vereda hacia el camino de la verdad y la vida, a Diosdado, Varos y Borreles, a Elvira y sus hermanas, a ese Pepe Muñoz, a Dondas y a Pérez, a tantos otros. Gracias a Isabel y a Francisco por acompañarme en ese camino, siendo acicates de mi voluntad y partícipes involuntarios de mis sacrificios. Agradecimiento al reverendo padre Antonio Garrido, Antoñito, si se me permite, por estar siempre disponible para este amigo y hermano en el Señor del consuelo. Gracias por tus palabras que por inmerecidas delatan la influencia subjetiva del cariño sobre tu valoración de mi persona. Gracias a la muy noble, leal, heroica y muy religiosa ciudad de Tarifa. Agradecimiento a su parroquia, a todos, por todo. Y hoy al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, mi enhorabuena, elogio y agradecimiento comunitario a todos sus presidentes, miembros de la Junta Permanente y todos sus integrantes de ayer y de hoy por la labor desempeñada en estos 50 años desde su constitución como tal. Y agradecimiento también en lo personal por esta papeleta de sitio desde el que intentar esbozar lo que siempre será imposible de transmitir en su plenitud: la misericordia infinita del Señor para con nosotros. Gracias a Dios porque nos haya ido iluminando hasta crear la Semana Santa. Gracias a gremios y agrupaciones, a corporaciones municipales, a cofrades de ayer, de hoy, de siempre, que con sus esfuerzos han creado y siguen velando por nuestra Semana Santa a través de los siglos. Y a los costaleros, y a los capataces, y a los curas y monaguillos, a acólitos y sacristanes, a los que hicieron penitencia y a los penitentes, y a los que cantaron la saeta, o los que oran calladitos desde la acera, y a los archiveros y secretarios de hermandad que redactan la historia para que perdure esta inmensa fuente de religiosidad popular y cultura.
y a los estudiosos, investigadores, historiadores que han buscado cada indicio, cada transcripción, han publicado cada foto antigua, cada documento para conocimiento de todos. Y a los músicos y a los medios de comunicación, a los cámaras y presentadores, a fotógrafos y al que escribe el artículo que el cofrade ansía conocer tras su salida procesional. O a los que maquetan esas imágenes para llevar esta pública oración a casa del anciano impedido. Y a las costureras y sastres, bordadores, escultores y pintores, restauradores, orfebres y carpinteros, a los vestidores de ayer o de hoy, y a los que aportan las flores, o su donativo o su cuota de hermano, y a los que compran la papeleta, y a los que limpian las calles, y a los artífices de esas delicias gastronómicas que hacen que estos días tengan un paladar especial. Y hay que pararse ahí y proclamar un reconocimiento esencial a los cofrades comprometidos, a los que compran la papeleta, cofrades comprometidos, sean de junta de gobierno o no, mujeres u hombres cofrades de verdad, los que abren la casa hermandad, los que preparan los cultos y el ajuar del Cristo y su Madre, los que mandan las cartas, los que sacan dinero de donde ya no lo hay, los que buscan al sacerdote que predica el triduo o el quinario, los que imparten la catequesis y forman nuevos cofrades, los que auxilian en sus necesidades a los que menos tienen, los que organizan el cortejo y montan los pasos, y los que con mimo desmontan todo cuando se termina. Cofrades de verdad que no paran de soñar con el altar perfecto, el besamanos, la cera, las flores, el incienso, la plegaria. Los que restando tiempo a su familia y su descanso hacen realmente posible la Semana Santa en las calles tarifeñas. Solicito agradecimiento público y un aplauso para ellos, que son los que más se lo merecen. Gracias, Tarifa, por elegir a este pregonero que viene a implorar un pararse ahí. Viene a suplicar que nuestro diario recorrer de calles caminemos conscientes, despacito, de frente y a compás, todos por igual, que para eso somos hermanos, sintiendo el peso y la importancia de la vida, de una vida en el Señor, en el Cristo que llevamos arriba, y a cada poco tenemos que parar, reponernos del esfuerzo orando al Padre, para volver a levantarnos y seguir asentando nuestros pies con la cadencia de la voluntad de Dios, sosteniendo al hermano que tenemos al lado. Es lo que este pregonero y mediante este designio le ha pedido el Señor, que se pare ahí. Parar ese casi inconsciente correr para encontrarse con Él. Detener ese frenético deambular para escuchar su palabra transmitir. Recortar esa insulsa comodidad para buscar el gesto más útil para todos. Purificarse primero en el interior para que no sea estéril lo que pueda llegar a decir, y renovar así su propia procesión, su vida y su pregón con la hondura y la solidez de la verdad. Acostumbrarse a escuchar a Dios, escuchar lo que nos dice cada Cuaresma, cada Semana Santa, cada día, cada instante, lo que nos viene diciendo desde el comienzo de los tiempos a toda la humanidad, lo que nos dijo hecho hombre hace ya 2000 años, lo que nos plantea a todos desde el real y diario sacrificio eucarístico. ¿Y cuánto cuesta parar? Cerrar los ojos y escucharlo, verlo con los ojos del corazón y los del alma, pero también con los de la mente y los de la razón, sin cegar nuestra fe, sino sintiéndolo, meditando con Él, para identificarle en el tiempo que nos ha tocado vivir, distinguiendo qué es eso de la verdad y la vida, quién es Jesús, por qué quiere darse a conocer por y para nosotros, cómo es Dios. A semejanza suya nos hizo. Pero ¿en qué somos semejantes a Dios? ¿En qué nos parecemos a Él? ¿Qué dimensión de nuestro ser es similar a la de Dios? Para responder a esta pregunta, Él nos hace otra. ¿Realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿Sabemos cuál es nuestra verdadera esencia? ¿Conocemos nuestra alma, dónde reside nuestro espíritu? Queremos estar seguros de nuestra naturaleza humana, pero parece ser algo fugaz, pasajera, que quizás no corresponda con nuestro auténtico yo inmortal. Él mismo nos daba una pista. No sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Estaremos pues confundidos? ¿Seremos más bien semejanza del Dios Espíritu? ¿O como el Jesús transfigurado del Monte Tabor? Según los postulados de Einstein, que la física cuántica está comprobando ahora, 100 años después, ¿seremos más energía que materia? Energía, espíritu, movidos por la onda perfecta del amor de Dios. Y si nuestro cuerpo eterno fuera más bien espíritu que carne,
además de preocuparnos solo de lo mundano, ¿no deberíamos profundizar nuestra naturaleza espiritual? Conocer mejor nuestro espíritu para hablar el mismo idioma del Espíritu Santo. Espíritu Santo que forma parte de nosotros, según palabras del mismo Jesús. Es el Espíritu de la verdad, el que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive en vosotros y está en vosotros. Convirtámonos en pretendientes del Espíritu Santo para vivir aquí en la tierra como en el cielo. Como nos dijera San Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba. Ocuparse del Espíritu es paz y vida. O con otras palabras, uno de los mayores sabios que ha dado España, don Miguel de Cervantes, lo explicaba así por boca de Don Quijote: necio aquel que busca en lo externo lo que solo el alma puede hallar. Advierte Sancho que hay dos maneras de hermosura, una del alma y la otra del cuerpo. La del alma se muestra por el entendimiento, y cuando se pone la mira en ella y no en la del cuerpo, suele nacer el amor con ímpetu y con ventaja. Configurémonos progresivamente para que la gracia obre en nosotros por las virtudes y dones que Él inspira. El de Tarso vuelve a indicarnos cómo: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Es decir, poner nuestro entendimiento y razón al servicio del alma para entender cómo se comunica. Diferenciar qué son emociones o complejos o sentimientos y distinguirlos de la voz del Señor. Distinguir cuándo no es amor, cuándo estamos tratando mal al hermano o no estamos haciendo lo suficiente por él. Entender el amor mundano para diferenciarlo y perfeccionarlo con el celestial. Solo conociendo se puede llegar a amar algo. El primer acto de amor es intentar conocer al verdadero amor. Profundicemos pues en la Semana Santa para admirarla y amar todo aquello a lo que nos conduce. A conocer a Dios para llegar a amarlo sobre todas las cosas y así poder amarnos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Qué necesaria es la formación en lo cofrade y en lo personal. Formación continuada y comunitaria que lleva a la madurez espiritual y cofrade desde el núcleo y la base de las hermandades. Propongámonos ese objetivo aunque pudiera parecer utópico. No nos dejemos arrastrar por la corriente de la rutina. Oh funesto y caudaloso río de la costumbre, como dijera San Agustín. No nos limitemos nosotros mismos, no rebajemos nuestras aspiraciones, no nos conformemos solo con el amor sentimental o la felicidad que nos ofrece nuestra naturaleza humana, que también. No nos limitemos a la tranquilidad, el sosiego y el equilibrio de nuestra mente, que también, sino que accedamos a lo más supremo, al amor y la paz de Dios. Que como alquimistas de Pablo Coelho, desde Tarefa, emprendamos cada día el nuevo camino que nos lleva al mejor de los tesoros, a procurar en la tierra una vida celestial, aun con la certeza de que no lleguemos a conseguirlo en su plenitud. Más que alegría no verlo totalmente claro por medio de la razón y seguir necesitando Cuaresma y Semana Santa para entenderlo. Usemos la pedagogía de la Semana Santa, hagámonos cofrades profesionales en el Señor para encontrar sentido supremo y eterno en nuestras vidas. Todos somos la Semana Santa, siempre a mejorar, cada uno con su particular papeleta de sitio, en esa procesión con la que Dios, desde el comienzo de los tiempos, se ha venido revelando a los hombres. Veamos la Semana Santa como una herramienta más en esa historia de la salvación que ha ido modelando según las circunstancias de cada época, con el sacrificio de Abraham, padre de las tres religiones, inspirando lo que conocemos como religión, que viniendo del latín religare significa volver a ligar, para volver a relacionar al hombre con él, verdadera vocación del ser humano. O luego la liberación de Moisés y tantos avisos proféticos, o a través de la voz ronca de Juan el Bautista. Pero es sobre todo su venida en carne y hueso en la persona de Jesucristo, donde toma plenitud su alianza redentora. Con la Semana Santa lo manifiesta con rotundidad. Es la expresión más reveladora de cada uno de los tormentos y las enseñanzas del Señor que por separado se adoran y meditan para instruirnos y también para expiarlos y repararlos. Actos de sincera e inmensa piedad que conducen a la práctica sacramental deseada. Su sufrimiento para redimirnos, para mostrarnos y dejarnos al Espíritu Santo, para aprender a orar, a comunicarnos con Él, por enseñarnos el camino y seguir haciéndolo presente día a día, para asegurarnos con su ejemplo lo que nos espera, para hacernos comprender la verdad de nuestra existencia. Una verdad que cuando es aceptada nos hace disfrutar aún más los bienes terrenales. Tremenda catequesis en la Semana Santa. Qué suerte para nosotros y cuánto agradecerle que quisiera sufrir en carne humana por ser nuestro primer catequista. Una vida, la de Jesús,
que fueron 3 años de completa catequesis, nos preparaba para hacer la comunión. 3 años resumidos en los santos días de su pasión, muerte y resurrección. Triduo pascual en que como culmen nos dio la primera de las comuniones. Incluso tras resucitar, una vez en semana se aparecía a los discípulos para iniciar la formación poscomunión. Y nos dejó al Espíritu Santo para que inspirara a los apóstoles y nos impartieran la catequesis de confirmación en la historia, para que fuera nuestro capataz y aun sin verlo físicamente, poder oír su voz en el rumor de la calle. Desde el Concilio de Trento, todo ello es resumido en esta semana, en la semana mejor, que desde la calle se convierte en el quinto evangelista de nuestras gentes, se convierte en esencia de un pueblo que busca su esencia, que la encuentra y lleno de gracia la expresa como nadie, con los 5 sentidos, con la pintura, con la escultura, con aromas y sabores, con música y con silencios. A través de María Andalucía encuentra en Jesús su esencia, un porqué y un cómo vivir universales transmitidos hoy a través de nuestra Semana Santa, porque significa reconocer a Jesús en el itinerario de nuestra vida, en el bullicio del día a día por las calles, darle entrada alegre y humilde en nuestro corazón, acompañarle y acompañar en la soledad, orar con él, su madre y toda la humanidad, reconocer con angustia que lo traicionamos, a él que es salud de nuestros dolores, y aun entre lágrimas pero llenos de esperanza, arrepentirnos y pedir perdón y consuelo, y generosos, ayudarles a llevar su cruz nazarena, para así encontrar su paz y practicar su caridad con el hermano. Y con la serenidad que nos da esa cercanía de Dios, llegar a decir, todo está cumplido. Morir y enterrar nuestra carne con Él, para resucitar y entregarnos al amor pleno en los brazos de Dios Padre desde ahora y por siempre. Esta semana da fundamento y razón de ser a cada día, a cada hora, a cada minuto, a cada instante de nuestra vida, porque cada situación, cada pensamiento tiene su enfoque cristiano y cofrade. Pero Dios continuó moldeando su alianza con nosotros y condensó aún más esta semana y su triduo pascual con todo el sacrificio real incluido en un encuentro diario con Él. Un encuentro con el que cada día actualizamos el acto de mayor amor. Un encuentro que los católicos conmemoramos porque Él mismo lo instituyó el primer Jueves Santo. Otras confesiones religiosas, incluso siendo cristianas, se orientan solo por su palabra, lo cual no es poco para lo humano. Pero como comprobamos camino de Emaús, aunque arde nuestro corazón al escuchar la palabra, solo lo reconocemos y se nos abre el entendimiento al pronunciar la bendición y partir para nosotros el pan, alrededor de su mesa, predispuestos a ser bendecidos como parte de las ofrendas del altar. Por el Espíritu Santo, tras la comunión, en cierta manera nos transustanciamos como el pan y el vino, para convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo. Y así viene a nosotros su reino, nos da su pan de cada día, el pan de la Eucaristía, pan que nos infunde su gracia y las fuerzas necesarias para hacer su voluntad y no caer en tentación. Y afirmar como Pedro que a gusto se está aquí, adorando a Cristo en nuestro interior, con el silencio como aliado. Es cuando los tarifeños más nos parecemos a nuestra patrona, pues nos convertimos en sagrarios vivos y divinas auroras. ¿Por qué irnos tan pronto entonces y con tanto jaleo al terminar? Es el momento en el que el alma se recrea en su ser y en su Dios, en el que hasta los avisos parroquiales perturban. La hostia santa se va deshaciendo físicamente y a la vez construyendo su reino espiritual en nosotros. Contacto más cercano e íntimo que nunca con Dios. No huyamos entonces de Él. Es el momento de reafirmar y vivir el carácter sacerdotal que concede el bautismo al pueblo cristiano. Es el momento de ahondar nuestra amistad con el Señor, amistad que sana al individuo por llevarnos a la conciencia del amor pleno, que como en Emaús nos anima a cambiar nuestro camino para volver a Jerusalén, a contarlo a los hermanos que ilusionados, deseando conocerle, también había subido a Jerusalén el Domingo de Ramos para buscarle en el templo durante la Pascua. Pero para los que la Semana Santa acaba el viernes, hermanos que por miedo, por desilusión, porque no era como se lo esperaban, porque no lo vieron o no lo entendieron, o quizás porque no se lo explicaron bien, no le ven el sentido. Necesitan que valientes y elocuentes les transmitamos nuestra experiencia de Dios, nuestro encuentro con Jesús resucitado. Karl Rahner, el que quizás sea el teólogo más importante del siglo XX, lo explica perfectamente. En el siglo XXI, los cristianos serán místicos o no serán nada. La época de la fe ciega ya pasó.
Tenemos que experimentar a Dios y luego transmitirlo, si no, ¿para qué? La mística de lo cotidiano, que dijera Santa Teresa, también entre los pucheros anda el Señor. Vivimos en un medio sobrenatural, en un medio divino que no percibimos fácilmente, pero que nos afecta a todos y que debemos integrar con el medio material. La Semana Santa es el camino. La Eucaristía nos abre las puertas de ese mundo, que no es otro que la comunión permanente con el amor de Dios. Por eso la Semana Santa, los cofrades, los cristianos, tenemos una labor apostólica y evangelizadora fundamental. Vivámosla responsablemente, por nosotros y por el prójimo, porque somos pieza necesaria de esa catequesis de Jesús en este tiempo. Gracias.
Qué difícil tener que proclamar tanta grandeza para la que no hay palabras. Y si hoy me atrevo a pregonarte, Tarifa, es porque encontrarás mi infancia entre tus calles y estaré entre tus monaguillos del Domingo de Ramos, porque hallarás una túnica colgada en mi ropero y un antifaz con el que mostraré mis lágrimas solo a Dios. Una intimidad que se escapa a la propia memoria, porque tengo en el alma un rosario de oraciones, en el oído saetas y golpes de llamador que en seco despiertan el espíritu y levantan su palio. Me encontrarás en el sueño de humo de una niebla de incienso y en el delirio del fresco aroma de flores en la iglesia. Vengo a preguntarle al costalero lo que yo me pregunto. Vengo penitente a que te cuestiones lo que yo me cuestiono. No vengo a contarte lo que tú, Tarifa, sabes mejor que nadie. Vengo a contarte lo que en ti veo y cómo yo lo veo. Voy a hablarte de palios o de misterios, de nazarenos, de costales y trabajaderas, de mecidas que mueven el cielo entre varales. Voy a decirte yo cuál es el canon de la estrechez, o a entonar el vértigo de lo imposible. Voy a describirte cómo se limpia la plata, cómo se enciende una candelería o cómo se viste una dolorosa. ¿Podría yo remedar la voz imperativa del capataz para decir al mundo que lo que va arriba es muchísimo más que una obra de arte? No seré yo quien venga a marcarte las reglas de cómo, cuándo o por dónde ir o volver. No he venido a decirte que soy el que más sabe de ti, sino el que más quisiera saberte. Quizás pudiera cantarte lo que siento y tantas veces he susurrado al antifaz el miércoles santo. Vengo a pregonar la sencillez y trascendencia de una vida, la de Jesús, que en Andalucía llega a manifestarse entre varales y bambalinas, con olores a incienso y lirio, sabores a areche frita y torrijas, sones de cornetas y tambores, o martinetes y seguirillas saeteras. Y por qué no contarte la fragilidad de otras vidas, las nuestras, que viven su propia procesión, su propia Semana Santa. Porque por el bautismo todos entramos alabándote en la Jerusalén eclesial, y todos nos hacemos cautivos por el pecado, y llevamos pesadas cruces, para morir como polvo y resucitar como parte de Cristo que somos. Unas vidas que están destinadas a vivir la tuya, tu vida y tu Semana Santa, Señor. Pero para ello tenemos que prepararnos. El mismo Jesús, tras el bautismo, se retira al desierto, porque todo hombre, incluso él, necesita conocerse, saber qué le pide el Padre. Desierto, cuaresma, alejarnos de nuestras distracciones para centrarnos en la escucha, en las verdaderas necesidades propias y de los demás, encarar seriamente las exigencias de la vida que ponen a prueba cualquier ser humano, no mirar para otro lado. La experiencia profesional me dice que sobran espectáculos y ansiolíticos para distraernos y falta catequesis y autoconocimiento para ser de verdad, para despojarnos de complejos, para ayunar de lo inútil y orar y regresar renovados para hacer lo que cada cual deba hacer. Cuánto significado y enseñanza resistir en los desafíos con el mal. Jesús nos enseña a discernir y priorizar las necesidades espirituales sobre las materiales, que es preferible tener hambre que saciarnos vendidos al demonio, vendidos por un camino fácil que no arregla nada y suele perjudicar sobre todo al hermano más desfavorecido. Jesús enfatiza que debemos confiar en Dios sin ponerlo a prueba, sin querer darle órdenes milagrosas, confiar en Él, en lo que nos infunde a base de esperanza, caridad y obediencia. Y no postrarnos ante Satanás por poder terrenal, adhesión exclusiva a Dios y al servicio a los hermanos por su amor. Rechazar el poder, la autoridad y el resto y el éxito mundano si para ello se sacrifican los valores espirituales, éticos o morales. Él siempre responde a las tentaciones con un está escrito, estableciendo que siempre debemos apelar a las Escrituras, a su palabra, para no caer en tentación y librarnos del mal. Ya estamos acabando la cuaresma. Para intentarlo aún nos queda esta semana, hasta el Viernes de Pasión. Viernes que ni el Concilio Vaticano II ha podido impedir que se le siga llamando Viernes de Dolores, en conmemoración de los sufrimientos de nuestra Santísima Madre. Qué emociones, qué emocionantes sensaciones trae el Viernes de Dolores a los cofrades, y especialmente al que les habla. Y ahora sí, ya está aquí la Semana Mayor, ya se han abierto las puertas del templo. Qué distinta la luz de San Francisco en la mañana del Domingo de Ramos, qué frescura desprende en sus húmedas paredes y qué aromas más alegres, expresión de su feligresía trinitaria. Que no se nos enrancien las mañanas de San Francisco con planteamientos ya superados.
cuánto alboroto y estreno de humildes inocencias. Proclamemos que Cristo es el Mesías, alabemos todos con palmas y olivos, porque sabemos de sus milagros, pero no solo por oídas de los milagros que experimentaron otros, no porque resucitara a Lázaro, no, ni porque curó al leproso, ni por haberle devuelto la vista al ciego, o se hable de que controló una tempestad. Que seamos como los discípulos, como María, siempre acompañándole en toda la Semana Santa, durante todo el año, y disfrutemos sus milagros, su cercanía en carne propia. Y podremos cantar por las calles alegres y de verdad el Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor. Volvámonos como niños para entrar en el reino de los cielos. Pronto llega la tarde. Ya están sonando las cornetas, ya sale la borriquita y la calle colmada de niños está. Y al oscurecer, qué sabia didáctica de la Semana Santa tarifeña, qué contraste. Tras la alabanza matinal y el fervor, se nos advierte de cómo, ante la primera dificultad, cuando carentes todavía de oración o indiferentes, adormilados, abandonamos a Jesús. Incluso le negamos. Él, consciente, amoroso, se entrega. Qué distinta su actitud. No rehúsa hacer lo que tiene que hacer. La arrogancia humana quiere impedirlo. Pedro intenta parar su misericordia, ponerle frenos a su amor, matar, mentir o negarle antes que actuar como él. Envainar las espadas, nos dice Jesús. ¿Es que no debo beber esa copa de amargura que el Padre me ha preparado? Envainemos nuestras espadas de la mentira, la ira, el rencor. No queramos ser más que Dios. Cuanto mayor es la cercanía, mayor es la ofensa. Pedro, la misma Iglesia, el que más amó a Jesús, el que antes y más creyó en él, es el primero que lo niega. El más consciente de su pecado porque es el que más le conoce, el que ha tenido la más profunda experiencia de Jesús. En más de una ocasión le dijo con soberbia, apártate de mí que soy pecador. Tras el error, confesémonos, pero no quiere que nos apartemos de él. Vino a estar junto a los pecadores. Conscientes de nuestra falta, aguantemos humildes junto a él, siguiéndole aunque sea escondida. Pidamos perdón y dejémonos transformar. Coherencia para reconocernos indignos y humildad para saber que solo él y su camino nos llevan a la salvación. Él se sigue entregando cuando le traicionamos. Dulce y sereno nos pone en evidencia al llegar su voz a nuestra conciencia. Judas no la soporta y se suicida ante la claridad de su pecado. Como poco nos ruborizamos al sentir su mirada tras cantar el gallo. A veces creemos que no nos conviene que nos relacionen con él y nos avergonzamos de ser cristianos. En el mejor de los casos, casi siempre, somos simplemente tibios y velamos más que revelamos la vida y el mensaje de Cristo. Otros no conocen de nada a Jesús ni les importa. ¿Cómo van a oír sus palabras? ¿Cómo van a percibir su mirada ni sentir el dolor por la iniquidad? Son insensibles al dolor de los demás por no conocer al que es el amor. Solo se dejan llevar por el poder o la moda imperante. No se plantea que estén colaborando con la traición o la hipocresía. No son conscientes del error y de su falta de empatía. Están más perdidos aún y solo se limitan a burlarse de él, inventando jocosas chanzas. Otras veces nos lavamos las manos ante la injusticia como Pilatos, o mandamos traer a Jesús queriendo ver un milagro caprichoso como Herodes. Y ahí Jesús siempre guarda silencio. Entonces y ahora, aunque sin darnos cuenta esté obrando el milagro, sanando la oreja de Malco o convirtiendo en amigos a enemigos confesos como eran Pilatos y Herodes. Y nosotros, ¿con quién nos identificamos en esa procesión del Medinaceli? Este año tenemos otra inmejorable oportunidad para buscar una respuesta y reconciliarnos con Dios y los hermanos, usando el año jubilar de la esperanza. Reavivar la esperanza frente al imprevisible futuro que a veces nos lleva al temor, al desaliento, a la duda, al escepticismo, al pesimismo. Esperanza como germen de la vida. Esperanza que, según San Pablo, no defrauda porque ofrece la certeza del amor de Dios. Aunque ya pasó la peregrinación de nuestra diócesis, los cofrades aún tenemos un evento jubilar muy intenso con el jubileo de las cofradías, del 16 al 18 de mayo. Concretamente, el precioso día del 17 de mayo, procesionarán en Roma el Santísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro y María Santísima de la Esperanza de Sevilla, esperanza de albahaca y hierbabuena, que dijera Antonio Burgos. Ponernos en camino a Roma como gesto de quien busca el sentido a la vida y a la escucha del más vulnerable. Antes, sin esconderse, en aquel huerto donde habitualmente se reunía con sus discípulos, en su ambiente cotidiano de oración diaria y comunitaria, primera parroquia de la Iglesia, nos espera Jesús, con la única y confortadora compañía de Egudiel. Egudiel,
sacado este año a la luz pública en Tarifa por una iniciativa cofrade digna de elogiar. Ay, esos ángeles custodios tan olvidados, desde que nuestras abuelas los interpelaban para nuestra guarda y dulce compañía. Jesús anima a rezar a los discípulos, rezar en la vida para que nuestra vida se haga oración. Qué alegría empezar la semana orando junto al Señor, emprender así orando esta semana o cada mañana para salir a la calle con el espíritu aseado y el alma ordenada y poder aplicar durante el día los frutos de esa oración por amor y comunión con el prójimo. O como Tarifa comienza orante el primer día del año a los pies de su patrona. En la oración comunitaria y la adoración, qué mejor que entonar el rosario en honor a Nuestra Señora, repasando los misterios de la vida de Cristo y a modo de tantra de letanías y bendiciones, interiorizando la gracia de Dios a imagen de la primera llena de gracia. Oración mariana por excelencia, de entre todas la más bella, la más rica en gracias, corona de rosas, facilitadora de virtudes y la que más complace a nuestra Madre del Rosario. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos los traían a Él, como en Tarifa, en la tarde del martes santo. Y Jesús se compadecía, escribe el evangelista, dando salud y consuelo para nuestras lágrimas y dolores. Toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de Él y sanaba a todos. Nos da salud física para mostrarnos que tenemos que confiar en Él, quien fuera la hemorroísa, o el ciego, o el centurión. A todos curó sus males físicos porque todos tenían dos cosas en común. Humildad para reconocer sus faltas, que tenían defectos humanos, y fe, mucha confianza en el Señor para que solo rozar su manto o pedir una palabra suya bastara para sanarles. Sintámonos enfermos, pues los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y pongamos nuestra confianza en Él. Qué alegría ser cristiano, poder sentirnos tan mimados por el Padre, tan desmesuradamente asistidos por Él, a pesar de nuestra flaqueza, nuestras incoherencias, nuestra falta de correspondencia ante tanta gracia y amor regalado. Qué suerte poder reconocer humildemente que necesitamos su ayuda, con la cual todo es posible, y con esta confianza decir como el centurión: no soy digno, Señor, pero tus designios bastarán para sanarme. Jesús sana enfermos, da vista a ciegos y resucita muertos, enseñando que el amor y la misericordia deben estar en el centro de nuestras acciones. Su amor es acción, que se extiende a aquellos que lo necesitan. Nos envió a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos. Da gratis lo que gratis recibisteis. Cuando cuidamos enfermos, seamos sanitarios o no, no solo aliviamos el sufrimiento físico, sino que también consolamos el alma con hechos y palabras. En Tarifa sigue saliendo Jesús de la salud y del consuelo, sigue viendo una gran multitud, sigue teniéndonos una gran compasión. Solo pongamos nuestra confianza en Él para que nos sane. Y anocheció y amaneció, y fue el día miércoles. Vuelve el miércoles santo de Tarifa, día embelesado por el consuelo que derrama Cristo. Escuchando su intensa conversación, la marcha sabe a poco. El olor a incienso nos traslada a ese estado etéreo tan cercano a lo divino. El hastío de la penitencia rememora el sacrificio de la cruz de Cristo y de la cruz que portamos en nuestras vidas. La alabanza, la meditación y su adoración no impiden que el alma se desborde y quiera saltar encima del paso para abrazarlo, en ese abrazo de carne y madero, en el que se unen lo divino y lo terreno. Nuestro ser se siente completo, una cita con la misma plenitud del encuentro eucarístico. Y de nuevo el mismo sentimiento: qué bien se está aquí. Y la misma inocente tentación. Como los discípulos en el monte Tabor, queremos quedarnos así, acomodados junto al Señor. Con una racha de levante nos pone en nuestro sitio. Tenemos que seguir la procesión. En intimidad con Jesús, bajo el antifaz, en la calle, se desboca la oración y surge de lo más profundo esa plegaria apasionada hecha copla, ese cantar gaditano, que hoy es cantar del pueblo andaluz, esa música que con la profundidad del cante hondo eleva la intensidad del rezo, música nacida para hacer sufrir con y como Cristo, el más fiel reflejo sonoro de la pasión, amargura de sones seguirilleros, angustia de la carcelera o la autenticidad del martinete, que aliviadas por las notas gregorianas nos transportan por un momento al mismo monte, a la misma derecha de Jesús.
Saetero, saetera, vengo a buscaros. ¿Dónde estáis? También os pregunto lo que yo me pregunto. ¿Lo sentís como yo lo siento? Espero que sí. Miradlo, miradlo, dulce y sereno. Ay, 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 al mejor de lo nació, al que los hombres le dieron, al que los hombres le dieron martirio de escalofrío. Ay, martirio calofrío, siendo tan santo, hoy tan bueno, ay, ay, te pudiste haber librado de ese calvario y la cuerda. Pero quisiste morir para salvar la humanidad, pero quisiste morir para salvar la humanidad.
Qué seguridad y qué paz. Esto se está cumpliendo ahora, no lo tengo escrito, pero se está cumpliendo ahora. Qué seguridad y qué paz comprobar por nosotros mismos la realidad de Dios en nuestras vidas. Paz como la que esparce Nuestra Señora en las tardes tarifeñas del Jueves Santo. Viva imagen de aquellas palabras del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como os la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Seamos valientes y portemos esa paz durante todo el año. Y con esa paz, que no es la que da el mundo, participemos en los 3 encuentros que Jesús nos ofrece el Jueves Santo. Primero, bauticémonos de humildad, para ir al encuentro del servicio, al encuentro del lavatorio de pies. Jesús, amoroso, nos muestra el servicio más denigrante de su época, para que sepamos hasta dónde hay que llegar cuando es necesario. De tal manera se abaja para servirnos que Pedro y nuestro orgullo se vuelven a escandalizar. Y Jesús responde tajante: si no os lavare, no tendréis parte conmigo. No debemos tener miedo ni escandalizarnos de obrar así, siempre con su paz, dispuestos a servir a los hermanos y siempre, sin orgullo, saber acoger con sencillez, gratitud y alegría los servicios que otros hacen por y para nosotros. Dejémonos ayudar. Es la ilustración más eficaz del amor fraterno y trinitario, humilde, cercano y disponible a todos, como el que tan ejemplarmente practica Cáritas en nuestros días. Qué orgullo y ejemplo es Cáritas para la Iglesia. No solo ayuda por una conciencia social como ya hacen otros, que también, sino que ayuda como resultado de la conciencia objetiva del amor de Dios, sentirnos amor pleno y de ahí ser caridad como semejanza de Dios que somos, dando dimensión divina a nuestra ayuda y a nuestro servicio. De ahí brotan acciones objetivas y sinceras para servir a los demás. La caridad es el secreto de nuestra relación con Dios y con los hermanos. Marca la calidad de nuestro ser cristiano. Caridad es calidad. Y Jesús, tras la cena de Pascua y el lavatorio, sale en procesión por el interior del templo y se expone, dulce y sereno, esperando encontrarse con nosotros en los sagrarios, huertos monumentales de oración. En su segundo encuentro, encuentro de silencio y adoración, adoración nocturna. ¿Qué fuerza tiene el silencio orante de la noche? Esencial en esas vigilias que siempre son acción de gracia. El Jueves Santo o cada vigilia mensual adoramos en vela con el silencio como condición esencial para la contemplación. Recogido el corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Puesto en nuestro entendimiento, nuestra voluntad, memoria, afectos y sentidos, todos centrados en Jesús, para entrar en su presencia, que se caigan nuestras máscaras y dejar que fluya un diálogo de corazón a corazón. Diálogo sin palabras, sin sentimientos, ni emociones, solo de silencio. El silencio profundo y contemplativo es la primera de las alabanzas, símbolo del mundo venidero. El alma sintiendo la impotencia de expresar con palabras su gratitud, y la mente, incapaz de encontrar términos para lo que experimenta, renuncian a hablar con su divino Dios. El adorador se conforma con mantenerse recogido y atento en su presencia. El corazón, como una flor expuesta a los rayos del sol, recibe la dulce influencia de su luz. Este silencio es un don, una gracia más profundo y fecundo que el silencio puramente material, aunque sin este no se llega al primero. Desde el silencio interior se degusta la comunión, tan necesaria para que pueda haber adoración. Y entonces el espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Cuando don Luis de Trelles instaura el lema Fugit tacet quiescat, nos dice: huye del ruido mundano, calla tus pensamientos y reposa a silencio corporal. Nos invita a un silencio total que nos permita adorar con calidad a nuestro Dios, para luego continuar con la vida desprendiendo el perfume del diálogo con el Señor. Jesús nos da ejemplo de silencio, especialmente en las horas de su agonía. Cautivo, ante escarnios y burlas, o interrogado por Herodes, callaba. Y el Nazareno va como un cordero inocente, dócil y silencioso, a entregarse al sacrificio de la cruz. Perdón. Hagamos como Él. Quitemos nuestro mal gesto ante el que no nos comprende. Un gesto de paz
acompañado de silencio, convence más que mil explicaciones. Cómo impresiona, educa y transforma este silencio. Jesús callaba y, sin embargo, qué bien se escuchan entonces sus designios en el fondo del alma. Ese penetrante y vencedor silencio que conmovió el corazón de Pedro y lo cambió en 2 manantiales de lágrimas. Puro, silencioso, sencillo en el altar e inmolado para la salvación del pueblo. Jesús es el cumplimiento perfecto del misterio que figuraba para el Cordero de la antigua ley. Ondeemos con orgullo aquella bandera, signos visibles de los jueves que brillan más que el sol. Usemos la experiencia de alabanza, oración y adoración de estos 150 años de existencia de la adoración nocturna española como método sólido, contrastado y a prueba de modas e inventos. Sentados, de pie, de rodillas o en el suelo de los sagrarios, hagamos el silencio y apaguemos las luces para que solo su palabra se vea, para que solo su luz se escuche. Y en la calle, ante las luces y el ruido del tercer encuentro del Jueves Santo, seamos ejemplo de recogimiento que favorecerá la visión real de nuestra Semana Santa para el pagano, para el turista y, por supuesto, para nosotros. Y amanece el Viernes Santo. Jesús desde su cruz viene a buscarnos. Sus últimas palabras antes de morir nos atrae a esa cruz de humilladero. Y de nuevo en la calle, origen y esencia de la Semana Santa, para que todos sepamos de su testamento público y universal. Para los que habitualmente vamos al templo, pero también para los que están en casa y los transeúntes, para evangelizarnos a todos. Habla con palabras cortas pero intensas. Revelan verdades eternas sobre perdón, gracia, sacrificio y esperanza. No hace falta mucha explicación. Está en la cruz, entre malhechores. Pronuncia 7 palabras sencillas. Para ese pueblo llano que es quien tiene que verlo y entenderlo. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. A diferencia de hoy, en que el perdón se vuelve revancha, él, en extrema agonía, seguía orando al Padre buscando excusas para nuestro perdón. Sin quejas ni feas palabras, solo perdón y para nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué fácil lo tenemos. Aun siendo un malhechor, si lo reconocemos, nos arrepentimos y confesamos que sería justo nuestro castigo, el Padre, por Jesús, nos da el cielo. Que no seamos necios y le paguemos con los insultos del otro ladrón. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ni en su amargura olvidó Jesús sus responsabilidades humanas. Parece que, muerto ya San José, como buen hijo, mira por el cuidado de su madre y la encomendó al discípulo más amado y creyente. Y otra vez salimos ganando, porque ahí heredamos una Madre Celestial. Precisamente este año celebramos el 75 aniversario de ese dogma mariano. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grito amargo y malentendido a veces. Si cualquier falta que cometemos nos llena nuestra conciencia de miedo, porque nos separa del calor del amor de Dios, qué infinito desasosiego provocaría en Jesús al asumir como propio todo el pecado de la humanidad. Sentir tanta ausencia de amor rompe por dentro al hombre Jesús y surge la piadosa exigencia de quien humanamente lo necesita. ¿Por qué me has abandonado? Como dijera el poeta, ¿por qué me has abandonado?, preguntaste en tu agonía. Si tú eres el mismo Cristo y preguntaste a las alturas, ¿qué hago yo si en mi noche oscura alguna cruz no resisto? Y tuvo sed física y sed de Dios. Tengo sed. Nos dio la oportunidad de aprender a ayudarle, aprender a acercarle unas gotas de agua y de esperanza al hermano que en su calvario lo necesita. Que no le insultemos con vinagres faltos de amor. Todo está consumado. Grita victorioso, indicando que su misión estaba cumplida. Y al final entona el Salmo 31, que se usaba en la época de Jesús al finalizar las adoraciones de la noche como oración de confianza ante la incertidumbre nocturna. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. La oscuridad se cierne sobre nosotros, la soledad nos invade, la angustia nos acongoja, pero María nos acompaña, nos muestra el cuerpo exánime de Jesús, nos vuelve a transmitir su paz para que no se turbe nuestro corazón y no tengamos miedo, aunque nos recuerda las palabras del miércoles ceniza, que todos, como el mismo Dios, debemos pasar ese trance, debemos morir como Cristo. Después de nuestras cruces mundanas, damos muerte al mundo, damos muerte a la muerte en Cristo, vencer al mundo para seguir vivos. No nos rebelemos a morir, no queramos ser más que el mismo Jesús, no nos rebelemos ante la cruz que vence a la muerte, solo adorémosla y compartámosla por todo el sacrificio que Jesús soporta en ella por nosotros. El dolor es la llave santa de tu santa puerta.
y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en roca e hizo rodar una piedra a la entrada. Adoramos-te, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, cuando el silencio de tu aparente ausencia llega a mi vida, fortalece mi esperanza, pone estrellas en mi noche para que no me hunda en la oscuridad y pueda seguir dando vida por tu amor. Hemos celebrado miércoles de ceniza, Cuaresma y la Semana Santa con su pregón. Pero ya llega la noche del pregón pascual, del verdadero pregón, del verdadero comienzo, que siempre pregonemos exultantes el pregón de la noche santa, de la noche más dichosa, de la noche que es clara como el día, la noche iluminada por el gozo. Esta es la noche y el alma lo sabe, porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero por los siglos de los siglos. Culmen de nuestra catequesis pública, que necesario sería otro concilio que nos inspirara a sacar más imágenes a la calle y convirtiéramos el tiempo de Pascua en más santo de lo que ya es, y en la calle diéramos a conocer pública e intensamente otra semana de expresión vencedora y reveladora de la primera Pascua de Resurrección. Resurrección que nos llega también cada semana, cada día, cada instante, porque todos somos Pascua, porque todos estamos salvados, porque todos hemos resucitado con Jesús. Revelemos con una nueva semana de Pascua Santa que Cristo ha resucitado, con imágenes de gloria desprovistas de dolor humano, con la piedra movida y las tumbas abiertas, con el Jesús de apariencia humana, pero vestido de blanco, liviano y glorioso, con Jesús en el paso de la Santa Cena del resucitado de Emaús, o el Señor resucitado del monte de Galilea, desde donde nos manda a evangelizar preferentemente a la Galilea de los gentiles, a aquella parte de la sociedad más pobre y marginada, la de prostitutas, publicanos y pecadores, que estaban fuera de la religiosidad alineada de escribas y fariseos, donde nos dice, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándolos, y desde donde nos aseguró que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo. O con el paso de Santísimo Jesús de las mujeres, a las que se aparece primero porque siempre están donde tienen que estar. O el de Jesús de la resurrección, atravesando nuestro miedo y la puerta cerrada de nuestras reducidas moradas, diciendo paz a vosotros, siempre disponible, siempre cercano, para que como Tomás comprobemos cuantas veces haga falta las señales de su pasión en su cuerpo blanco y glorioso, y podamos así ser dichosos por llegar a creer sin necesidad de ver. Tras la necesaria Semana Santa, nunca es tarde para indagar y buscar la experiencia de Dios que nos lleva a creer en Él sin necesidad de verlo. Y una vez cerciorado, incluso el más incrédulo ya solo necesitará sentirlo y escucharlo, degustarlo siempre en nuestro interior. E incluso si no tuvimos la suerte de pertenecer a su grupo, no vivimos su pasión o nos obstinamos en perseguirlo, podríamos encontrarnos con Jesús resucitado en una inesperada procesión, en la que derriba del caballo a Pablo, que pasa de ser fariseo recalcitrante, acérrimo perseguidor, incrédulo agresivo, a ser el instrumento elegido. Que con la indomable firmeza que da la radical transformación del encuentro con Jesús, pasó a ser el más claro testigo y transmisor de su mensaje. Cambió su camino, su vida y su pregón por la vocación apostólica de comunicarlo a los demás para que puedan disfrutar de Jesús como Él lo ha hecho. Pidamos que, como a Pablo, nos dé el vigor y la firmeza de su palabra, retórica clara y elocuente y una voluntad catequética e evangelizadora como la del mismo Jesús. Como Pablo, exportemos a todo el orbe conocido ese mensaje universal y eficaz para los gentiles que no son del pueblo de Dios, e impulsemos las incipientes iglesias de nuestras familias y amigos. Pregonemos como Machado y Pablo de Tarso una vida más espiritual, más auténtica y trascendente, una religiosidad más universal, más liberal, menos anclada en el sufrimiento y más abierta a su acción transformadora. No quiero pregonar ni puedo solo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar, pues no seguimos a un Cristo estático, sino a uno que nos marca un camino, el camino de la verdad y la vida, el camino de la Pascua tras la Semana Santa. Si no, no habremos entendido nada, como nos dijo el mismo Jesús en su transfiguración del monte. Y sin esperarlo, este pregonero se paró. Cuánta oración y cuánta escucha. Escuchemos lo que Dios nos dice a nuestra alma. Cada cual escuche y escriba su pregón, para bien suyo y de todos. Que Dios ponga en nuestros labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio. Cada semana, cada día, cada minuto, pregonémonos la Semana Santa
porque de lo que rebosa el corazón debe hablar la boca. Consumado es el pregón, dicho queda lo que Dios me ha dictado. El tiempo ya está cumplido, el tiempo nuevo ha llegado. Del aire la oscuridad ha huido, Tarifa está a la espera de que salgan las estrellas, de ver sus calles mecidas en palios de amor, pasión y anhelo. Contemplen como a Tarifa Dios le ha dado la gracia de convertirla en su cielo. Es el tiempo y el alma lo sabe. El que tenga oídos para oír, que oiga. He dicho. Damos las gracias a don José María Araujo Santos por este magnífico pregón. Entiendo que es un pregón cargado de religiosidad, de Eucaristía, de Evangelio y de vida de oración y de fe. Y ahora invitamos a doña María José Cárdenas Lozano, presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa, a acercarse para hacer entrega de un obsequio al pregonero. E invitamos también a subir al escenario a la esposa del señor pregonero, doña Isabel. Bueno, pues como decía, damos las gracias al pregonero por su inspirador mensaje, que sin duda nos ha emocionado y preparado para vivir intensamente esta Semana Santa. Así también queremos dar las gracias a todos ustedes por su asistencia y por su participación en este acto tan significativo. Que esta Semana Santa sea para todos nosotros un tiempo de renovación, de amor y de esperanza, que vivamos cada momento con pasión y devoción y que la fe que nos une nos guíe en nuestro caminar. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.